¿Qué tal, mis hermanas y hermanos? Dios los bendiga a todos y a todas. En este tiempo de Cuaresma, queremos enfatizar un poquito en tópicos que son dignos de meditar en este tiempo, pero importantes practicar durante todo el año. Queremos hablar un poquito sobre los actos de misericordia. Y vamos a empezar con los actos de misericordia corporal. Entre otros, alimentar al que tiene hambre. Y estamos viviendo en un ambiente donde hay mucha hambre. Darle de beber al que tiene sed. Y vemos que es interesante cuando Jesús fue tentado en el desierto para experimentar esa necesidad. Quizás estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y en ese tiempo fue tentado 3 veces por el mismo demonio. Sin embargo, tuvo la capacidad de vencer esa tentación. Lo podemos hacer nosotros. El tercero es albergar al que no tiene casa, al que no tiene hogar. Y podemos mirar en la calle la cantidad de gente enorme que viven en las calles, que viven debajo de los puentes, que tienen casetas, y podemos ir a las ciudades grandes, a California, San Francisco, podemos ir a Washington, D.C., podemos ir a Boston y vamos a ver gente que duerme en las calles. Pasan frío, especialmente en este tiempo del año. Vestir al que está desnudo. ¿Cuánta ropa tenemos nosotros que no usamos? Debemos poner en práctica esos actos de caridad. Visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos. Y hay un ministerio bien particular para eso, que es el Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión, que le lleva a la comunión a los enfermos. Pero no podemos pasar de vista que hay un montón de enfermos que no son católicos que necesitan esa visita espiritual. Empecemos con nuestra familia. ¿Cuántos padres no tienen los hijos visitándole cuando están enfermos en el hospital? Sin embargo, yo conozco un montón de hombres y mujeres que están cuidando activamente a sus padres, a sus hermanos, que dan su vida para atender al enfermo dentro de su familia. Pero también debemos animar a los enfermos que no son familia de nosotros, que quizás no tienen esa familia. Uno de los ministerios preciosos es el ministerio de las cárceles. Ir a celebrar misa, a predicar, a compartir, a hablar, a ir a través del capellán quizás o a través del trabajador social y servirle a los que están presos. ¿Cometieron una falta? Sí. ¿Se arrepintieron? No importa. Nuestro amor puede llevarlo a ese arrepentimiento. Y hay una cosa que es bien importante, es enterrar a los difuntos. Y es bien fácil enterrar a los difuntos familiares de nosotros, pero ¿cuántas veces hay un difunto que muere en la calle que no conocen los familiares? Y gracias a Dios que hay cementerios específicos para esto. Pero de la misma manera que hay un lugar para ricos vivir, hay un lugar para clase media vivir, hay un lugar para los pobres vivir, y cada uno de estos lugares tiene diferentes calidades de vida. Podemos ver eso en los cementerios. Por eso, los actos de misericordia espiritual son importantes. Instruir al ignorante. Cuando instruimos al ignorante, tenemos que instruirlo en el arte de amar como Dios ama, de amar como Cristo ama. Poner en práctica esa vida de amor que el Señor nos ha dado. Darle consejos al que tiene duda. Profetizar. Acuérdense que nuestra unción bautismal, cuando nos untan el aceite crismal en la cabeza, se nos unge como Cristo fungido, sacerdote, profeta y rey. Cuando nosotros le damos consejo al que tiene duda, ejercemos nuestro ministerio de bautismo, de ser profeta para ellos. Cuando nosotros reprendemos o amonestamos al pecador, sí hay que hacerlo con prudencia, sí hay que hacerlo con sabiduría, sí hay que hacerlo con amor, pero hay que corregir para que el que peca
cambie su manera de pensar y así cambie su manera de vivir y enfoque en el plan de Dios. Una de las cosas difíciles para nosotros es perdonar a la ofensa, especialmente a los que nos ofenden a nosotros. Somos bien fáciles en decir, fulano debe perdonar a este y fulano debe perdonar a aquel, pero yo estoy perdonando a la persona que me ofendió. Tengamos cuidado, perdonemos la ofensa. El afligido necesita ser cuidado. Tenemos que buscar la forma de apacentar el afligido, ayudarlo a vivir una vida de autoaceptación. Porque muchas veces cuando a mí se me ofende, hay mucha gente que cuando son ofendidos se sienten no válidos y tienen valor. Tenemos que consolar al afligido. Y tenemos que tolerar, soportar cuando nos hacen el mal de una forma paciente, estando siempre pendiente a cómo podemos corregir, ayudar a salvarse aquel que ofende. Y oremos por los que viven y oremos por los muertos. Muchas veces la gente dice, pero ¿para qué orar si ya murió? Pero acordémonos que la vida es eterna. Esta vida como nosotros la estamos experimentando cambia después de la muerte, pero vivimos espiritualmente. Y hay mucha gente que muere con pecados veniales y están en el purgatorio. Oremos por ellos para que salgan del purgatorio. Tengamos en mente que probablemente cuando nosotros estemos muertos, necesitamos que oren por nosotros también para salir de esa sentencia del purgatorio. Tengamos misericordia, vivamos en misericordia para que el mundo sea menos frío y más justo. Así nos enseña el Papa Francisco. Y dicho sea de paso, para cerrar esta línea de pensamiento, déjame ir a la Sagrada Escritura. En Mateo 25 se habla del juicio final. Y en el juicio final, el Señor dice que cuando seamos juzgados, va a separar, como el pastor separa las ovejas y las cabras, va a llamar a las ovejas y les va a decir, vengan a mí los benditos de mi Padre, porque ustedes heredarán el reino de los cielos, que fue fundado desde el principio, desde la fundación del mundo, desde la creación. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste a comer. Acto de misericordia corporal. Tuve sed y me diste de beber. Era un extraño y me diste la bienvenida. Estuve desnudo y me vestiste. Fui náufrago y me rescataste. Estuve enfermo y me cuidaste. Estuve en prisión y me visitaste. Estas cosas son importantes en nuestra vida. Hagamos los actos de misericordia costumbre en nuestras vidas. Reaprendámoslo en esta cuaresma y vivámoslo el resto del año. Les ruego, pues, amadísimos hermanos, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán lo que es bueno, lo que agrada a Dios, lo que es perfecto. Dios los bendiga y tengan una bendita semana. Los quiero mucho.